El Cristo Cósmico. Audioconferencia número 433 F007 dada en el año 11 de esta actual era acuariana nuevo siglo un inicio de esta nueva era 4 de febrero de 1962 año 1 de acuario inicio de siglo. Por Samael Aun Weor el resurrecto físicamente Kalki Buda Maitreya Avatara e iniciador de la nueva era acuariana. Científico humanista, mentor. Gnosis Samaeleana Sumums Lumens Avatara Ains Resurrección. Ciencia, arte, filosofía, mística, política, académica, cultural, religaré. Hola, estáis aquí en primer nivel, haciendo en hechos mismo tu primera cámara inicial pública juniors de motivación continua. Ocúpate en tu vida misma de la praxis de estos principios perennes conoceres y sabiduría, para tu propio beneficio en las diferentes áreas de la vida. Ya eres junto a tu sinceridad un estudiante gnóstico simpatizante. Samaeleans de la Gnosis Samaeleana Sumums Lumens Avatara Mundial. Ya somos millones, pronto somos billones. Bienvenidos a esta sede capital Matrix Aeropuerto Interuniversal. Gnosis Sumums Lumens Avatara, importante en el mes calendario donde estés seas quien fuese y siempre llega asiste a la cámara ser orientado y llenarte de Om sea fuerza Om sea amor. A su vez defínete ya para Gnosis básica, Gnosis nirvánica o Gnosis Ais cristificación, con la praxis de Arca Corad y los tres factores de la revolución de la conciencia en la vida misma. Un nacer transmutatorio tantra blanco y Vajroli mudra sin derrame del enseminis jamás en la vida. Para su efecto retírate a tiempo de la práctica misma. Morir o virtualización meditaciones de muerte de Posilge. 3 sacrificios y anhelas los Ains y dharmatización ello es hacer en la vida misma obras positivas de ayuda consciente a la humanidad. Para tu propio bien te generas así dharma y pagas tus karmas a las buenas. Os conviene. Despertad, viajes astrales conscientes, nueva personalidad siembra naturaleza, iniciación. Mientras anhelas tu autorrealización íntima seguid practicando. Gnosis básica. Y tened más salud, dinero honrado, amor prosperidad. Físico conscientiva hoy y siempre, luego escalad y seguid en equilibrio. Libre eres e intégrate también mientras estés en esta sede. A las demás sedes gnósticas mundiales de la Gnosis Samaeleana en el país, ciudad y continente que estéis. A su vez podéis ir libremente también a la par a las varias gnosis existentes otras sedes institucionales religiosas, políticas, científicas, artísticas, místicas, etc. Compartid con ellos ellas. La Gnosis Samaeleana hoy y siempre y así siempre en esta cámara o sus superiores estatus, o cuando pases a segunda o tercera cámara o en cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel libre eres por la libertad hoy y siempre por siglos y mileniums. Visitad ya onlinemente, ya físicamente la demás primera cámara aquí. Gnosislasrevinu.es.tl. Atentamente Suicirtap. Suicirtap, orientador, instructor, mentors, coordinador mundial. Inicio de la audioconferencia. Amados hermanos, esta es una ceremonia dedicada al Logos solar, al Cristo cósmico. Mucho se ha hablado sobre el Logos, sobre el Cristo, mas muy pocos lo han comprendido. Aun en que los hermanos de las diversas sociedades pseudo-esotéricas o pseudo-ocultistas, no han entendido lo que significa el Logos, el Crestos. Muchos pretenden que el Logos es el mismo Sol que nos ilumina, o por lo menos el regente planetario del Sol, mas eso no es así. Sin embargo, vemos como todos los templos iniciáticos están construidos con las puertas abiertas hacia donde sale el Sol, aún el mismo Vaticano está construido en tal forma. Los egipcios adoraron siempre a Ra y lo vieron en el disco solar. Los incas adoraron siempre al dios Sol, Manco Cápac, los huiracochas adoraron al Sol viviente. En la Edad Media, los cristianos nos decían, nuestro Señor Jesucristo, el Sol. Así, pues, es obvio que surjan equivocaciones, y por tal motivo, muchas organizaciones supongan que el Cristo es el Sol o por lo menos el espíritu solar. Esto es un punto muy delicado que los hermanos deben tratar de comprender. Ante todo, he de decirles, mis caros hermanos, que los legítimos iniciados en los misterios egipcios, en los misterios órficos, en los misterios de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago, de México, del Perú, etc., nunca concibieron al Cristo como el Sol mismo. Ellos vieron en el Sol material que nos ilumina, únicamente un símbolo y nada más. Realmente el Sol que nos da la vida no es más que un símbolo del Logos solar.
El logos solar está mucho más allá, más lejos, es más profundo, es la emanación del Supremo para Brahman Atman, es Ishvara, el Señor. Tenemos que usar algún símbolo para poder entender esto, una alegoría. Hemos pensado en el océano del espíritu universal de vida como símbolo, porque realmente ese océano no tiene límites, ni orillas, ni arribas, ni abajos. Es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. De ese océano surgen olas inmensas. Cada una de esas olas es Ishvara, el Bodhisattva, el Señor. Cada una de esas olas es el Logos solar, cada una de esas olas es el Crestos cósmico, el Christos, como decían los gnósticos de la Tierra Santa. Cada una de esas olas es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Si pensamos en el Logos inmanente y trascendente, oculto en el fondo de todo este maravilloso universo, rigiendo y gobernando todas las cosas, hemos de comprender también, mis caros hermanos, que allá en las profundidades más recónditas de nuestro ser, está Ishvara, el Logos íntimo, particular, de cada cual. Es obvio pues, que tal Crestos, tal Logos emana del océano inconmensurable, del omnicosmos, omnimisericordioso y omnipresente Padre Cósmico común. Él es uno con el Padre y el Padre es uno con él es Ishvara. El sol físico no es sino un símbolo de Ishvara. El sol físico no es Ishvara, Ishvara es el sol espiritual que debemos encontrar en las profundidades ignotas de nuestro propio ser. Así pues, hermanos, vean ustedes lo que es el Crestos. Estamos hablando de él en sus aspectos fundamentales, primarios. Es necesario aclarar todo esto para que no haya confusiones. En las distintas escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas existe disparidad, confusión. Por ejemplo, los teósofos suponen que Atman, Buddhi y Manas, es la mónada divina y ese es un error. No solamente ellos piensan así, en las escuelas rosacruces de Max Heindel se supone que la mónada es el espíritu divino, el espíritu de vida y el espíritu humano, es decir el Atman, Buddhi y Manas de la teosofía, el espíritu triuno e inmortal. Repito, no es así. Más allá de esta triada Atman, Buddhi y Manas, debemos buscar la mónada de cada cual. Los cabalistas hebreos aciertan ellos. Ellos nos hablan del anciano de los días, de la bondad de las bondades, de lo oculto de los oculto, de la misericordia de las misericordias. Ellos le cantan, pues, a ese viejo venerable. Su alma, dicen ellos, es el verbo, la palabra, por eso conecta el oído con los labios. Su cabellera, afirman, es maravillosa, simbólica, pues tiene 31 bucles. Su barba 13 mechones. Dentro de él está el Crestos, en su segunda manifestación. La fuerza sexual, base de todo lo que existe, es el Espíritu Santo. Así pues, la mónada divina, la han colocado exactamente los cabalistas en el mundo de Asilut. Hablando en lenguaje indostánico, diremos que la mónada reside en el mundo del Tattvanupadaka. Precisamente durante el paroxismo sexual, cuando se trabaja en la forja de los cíclopes, tal vibración llega hasta el mundo de Anupadaka. Eso significa que la humana pareja puede sentir el paroxismo máximo. Tal vibración la transmite a Buddhi y Manas, es decir, a la divina esposa y al divino esposo, en el mundo de la casa puro. Mas ahí no queda todo. Es obvio que tal paroxismo penetra en la región de Anupadaka. Es cierto que tal paroxismo es sentido también en esa región por la Shakti, es decir, por la divina madre Kundalini y por Shiva, el Espíritu Santo, el esposo de la adorable. Así pues, es claro que durante el trance sexual podemos elevarnos, si así lo queremos, hasta el Tattvanupadaka, y cuando estamos saturados, embriagados con la poderosa vibración de Anupadaka, entonces podemos reducir a polvareda cósmica al ego animal. La fuerza del Tattvanupadaka es formidable, maravillosa. Mas volvamos al Crestos. He dicho que en su segunda manifestación está en el anciano de los días, en su tercera manifestación llega hasta el mismo astral. Por eso es que al astral se le llama el Crestos cósmico, la poderosa mediación que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Hemos, pues, de entender a fondo, mis caros hermanos, las manifestaciones del Logos, las diversas expresiones del Cristo íntimo. Es indispensable tener conciencia de todo esto. En la uva, como les he dicho, la fuerza del Crestos viene a quedar encerrada toda, como en un estuche precioso.
El sacerdote gnóstico en estado de éxtasis, transmite esa vibración, al delicioso jugo producto de la vid, para que la fuerza crística se libere y penetre dentro de los organismos, y nos ayude en el milagro de la transubstanciación. Observemos la espiga. Los rayos del Crestos, a través del sol, hacen germinar el grano. Y va creciendo milímetro a milímetro esa espiga, hasta quedar por último la fuerza del Crestos encerrada espléndidamente en el grano de trigo. El sacerdote gnóstico en estado de éxtasis actúa sobre la sustancia crística, para que se libere definitivamente esta sustancia espiritual y penetre dentro de los organismos. Tal fuerza viene a ayudarnos en el despertar de nuestros íntimos poderes esotéricos. Por eso es que el milagro de la transubstanciación es maravilloso. Por eso es que este ágape místico, hermanos, es de enorme trascendencia espiritual. Por medio del pan y del vino llevamos a nuestro organismo átomos crísticos de altísimo voltaje. Necesitamos trabajar todos intensamente, entrar por la senda del filo de la navaja, recorrer con valor el camino angosto, estrecho y difícil que nos conduce hasta la luz, alcanzar la maestría, después, ascender por aquella montaña que nos lleva a la resurrección del Crestos en nosotros. Uno de los acontecimientos más grandiosos para el ser humano es la resurrección del Cristo íntimo. Todos nosotros, hablando en lenguaje masónico, hemos asesinado a Hiram Aviv, es decir, al Cristo, al Maestro secreto, porque todos pecamos, todos nos hundimos en las tinieblas, nos separamos de Él, nos desligamos lamentablemente. Debido a eso salimos del paraíso. Es necesario que el Crestos, es decir, la mónada íntima, el Maestro secreto, el anciano de los días, resucite en nosotros, es decir, se exprese en nosotros. Con la resurrección del Crestos quedamos completamente limpios del pecado original. Con la resurrección de Cristo en nosotros volvemos a entrar en una etapa de intensísima actividad divinal. Con la resurrección del Cristo en nosotros nos transformamos absolutamente. Es obvio que después viene la ascensión. Entonces nos elevamos hasta el Logos, hasta Ishvara, hasta aquel rayo purísimo que emana del Padre. Logrado eso viene la liberación final. Se necesita valor, hermanos, para recorrer la senda, fuerza de voluntad. Telema. El camino realmente es difícil. El cielo se toma por asalto, dijo el divino Rabí de Galilea, y los valientes lo han tomado. Necesitamos transformarnos radicalmente, porque así como estamos, verdaderamente no servimos para nada. Debemos morir, porque solo con la muerte adviene lo nuevo. Mientras el ego esté existiendo en nosotros, marchamos por el camino del error. Es indispensable comprender la necesidad de morir de instante en instante, de momento en momento. Si no muriéramos, ¿cómo podría resucitar Cristo en nosotros? Con justa razón exclama la Vedanta: condúceme de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Es pues obvio, la necesidad de morir. Debemos destruir el ego y reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica, solo así más tarde, podrá resucitar el Cristo en nosotros. Necesitamos vestirnos con el traje de bodas, dejar estos harapos lunares, es decir, todos los vehículos de imperfección, los cuerpos de pecado. Ved, hermanos, los mundos que palpitan en el vasto infinito. Todos ellos obedecen al logos solar y las jerarquías de todos los planetas, los maestros de distintos esplendores, los regentes de los mundos, se inclinan ante Ishvara, es decir, ante el logos solar, no hay rodilla que no se doblegue ante el Crestos cósmico. Él es en sí mismo el gobernador de todos los mundos, de todos los soles, de todo el infinito. Necesitamos que nuestra conciencia se absorba, primero en el íntimo, en el espíritu triuno, inmortal, y más tarde se absorba en el anciano de los días y por último en el logos solar. Cuando la conciencia se absorba definitivamente en el logos interior, entonces viene la liberación final. Nosotros, cada uno, debemos esforzarnos, luchar intensamente por lograr nuestra liberación. Nada ganamos con estar metidos en este valle de lágrimas. La rueda del samsara gira eternamente y volvemos una y otra vez a este mundo a sufrir y a llorar. Es necesario romper cadenas y resueltamente meternos por el camino de la revolución de la conciencia con el propósito definitivo de llegar a la liberación final. Se necesita voluntad, hermanos, hay necesidad de dejar la tibieza. Se necesita ser fuertes en pensamiento, palabra y obra. El gran Maestro Jesús, el gran Kabir, dijo:
sed fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Necesitamos pues, ser ardientes como el fuego, si es que verdaderamente queremos liberarnos. Hoy por hoy, somos esclavos del samsara. Hoy por hoy, estamos viviendo en el valle de las amarguras, en el valle del dolor. Es necesario escaparnos de este mundo de tinieblas. Es necesario encontrar la auténtica felicidad, y eso solamente es posible volviendo definitivamente al Logos solar, resucitando al Cristo en nosotros. Amén. Convocatoria al Congreso Gnóstico Ecuménico Latinoamericano 1972. Texto de interés doctrinario no procedente de transcripción. Número de escrito corto 0067. Fecha de redacción 1971, 06:30. Lugar de redacción no consta contexto. Congreso de San Salvador 1972. Fuente del texto: José Lozano. Recopilación propia. Grandes acontecimientos se avecinan. Por doquiera se escuchan guerras o rumores de guerras. Tiembla la tierra, ruge el huracán y se conmueven las entrañas del universo. Si examinamos cuidadosamente el panorama de la vida, veremos que no hay solución posible. El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida, y de esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. ¿Puede acaso esperarse algo bueno de la perversidad? Cada cual lleva la maldad dentro de sí mismo y el resultado lo tenemos a la vista. Crímenes monstruosos, hambre, amenazas de guerra, conflictos entre patronos y trabajadores, enfermedades desconocidas nunca antes vistas, fronteras por doquiera, fanatismos espantosos, crueldad insaciable, aberraciones sexuales, prostitución, homosexualismo, lesbianismo y desesperación. La Tercera Guerra Mundial va tomando forma poco a poco, y se acerca peligrosamente. Nadie está contento. Los zorros de la diplomacia y de la política con sus sistemas de apaciguamiento, quieren solucionar conflictos internacionales, mas todo es inútil porque los odios continúan socavando las bases de las naciones y eliminando vidas. Los terremotos de Perú dieron más de 70.000 muertos. Muchos pueblos fueron destruidos y del interior de la tierra salió un agua negra y pestilente. Es obvio que todos estos movimientos sísmicos habrán de multiplicarse destruyendo todas las ciudades del mundo. Los tiempos del fin han llegado y todos tendremos que soportar las consecuencias. No habrá más consideraciones para esta humanidad perversa. El fin se acerca. Un relámpago en la noche brilla. Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía secreta. Necesitamos abrir el callejón sin salida para salvar del ahogado el sombrero. Convocamos a todos los gnósticos de la América a reunirnos en congreso e invitamos a todas las escuelas, logias, religiones y órdenes, para unirse a nosotros en pleno concilio y poder recibir las luces del Espíritu Santo, el día 27 de diciembre de 1972, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Es necesario aclarar situaciones, tomar resoluciones, definir y marcar el camino a seguir, si es que en verdad queremos hollar la senda que ha de conducirnos a la salvación. En ese Congreso Gnóstico Ecuménico habrá libertad de palabra para todos los líderes religiosos y filosóficos, así como también para todas las delegaciones del movimiento gnóstico. En la República de El Salvador serán muy bien recibidos con infinito amor y paz. Quienes en verdad amen a la humanidad, que lo demuestren con hechos contundentes, claros y definitivos. Ese es el instante de hacer acto de presencia, para decir lo que tenemos que decir, para hablar de una vez todo lo que tenemos que hablar y poner con claridad los puntos sobre las íes. Esperamos que todos los hermanos del movimiento gnóstico se pongan en pie para el gran congreso. Todo santuario, todo lumicial gnóstico, todo país debe enviar sus delegaciones. Que se hagan elecciones de dignatarios en cada grupo. Que se elijan los representantes del pueblo gnóstico. Que la voz de cada grupo se haga sentir en el Congreso. Debe haber verdadero entusiasmo, legítimo ardor místico, fuerza del anhelo para que nadie falte a ese gran evento cósmico. Dado en la sede patriarcal, en la Ciudad de México DF, a los 30 días del mes de junio de 1971. Samael Aumeor. Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Visitad y seguí tu primera cámara pública.
Online aquí. Nosislasrevinu.es.tl. Nosisavatar.es.tl. Gnosis Samaleana Ciencia Arte Filosofía Mística. 124 soles instruccionales. Gnosis Académica Cultural, Religaré, Masonería Gnóstica Poliética, Vidalogía Vida Humana Flora y Fauna Universal. IQ, Movers Gnóstico, Ajiacac, Orden Sagrada del Escarabajo. Cábala Astrología Viajes Astrales Alquimia Reencarnación Ufología Ecología Superación Personal Meditación Práctica Antropología Agrocultura Elemento Terapia Tecnopsicotrónica Dharmatización Metafísica Gimnasia del Sol y más.